Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 85 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy vamos a tratar el tema La paz no llega sola, la paz se construye. Nos acompaña el compañero Feliciano Valencia, que ha sacado su tiempo muy para acompañarnos. Entonces, compañero Feliciano, tiene usted la palabra y después de su intervención, las compañeras y compañeros le haremos algunas preguntas sobre el tema. Tiene usted la palabra. Buenas noches, estimado Mauricio. Primero, un saludo muy especial a todos quienes están conectados, quienes han atendido esta convocatoria. Voy ahí al Me, centro. a- Me alegra mucho que me hayan invitado para conversar sobre este asunto que es bastante importante. Así que, pues, Mauricio, si me comentas un poquito el objetivo de esta charla. ¿Qué temas más o menos les interesa más a la población o lo hacemos abierto? Tú me No, dirás y arrancamos. compañero Feliciano, el objetivo nuestro que yo le comenté a usted es que las compañeras y compañeros que somos hombres, mujeres y hombres y amigos del M19, nuestro objetivo es ayudar a conocer las propuestas de las políticas del gobierno del cambio. Compañero Feliciano, usted estuvo en la mesa y a mí me gustó, yo soy seguidor suyo, me gustó una frase que el tema que hemos propuesto para hoy, que la paz no llega sola, la paz se construye. Esto en su red está y nos gustaría que usted nos hablara de eso. ¿Qué significa que la paz no llega sola, pero la paz se construye? Y a partir de ahí nosotros le haríamos preguntas. Bien, como todos sabemos, la paz total, como la bautizó y la empezó el señor presidente y el gobierno nacional, hace parte de Colombia, potencia de la vida, hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, hace parte del programa de gobierno por el cual se rige la gobernanza de este gobierno y hace parte de ese anhelo tan luchado, pero sobre todo tan difícil de construir, pero que a pesar de todo seguimos dando formidables batallas en las regiones, sobre todo quienes hemos vivido con rigor la violencia política, la violencia social, la violencia del conflicto armado, y quienes hemos soñado desde los territorios y las comunidades esa llegada de esa paz. Pero como todos y todas sabemos, la paz no es una consigna solamente, la paz no es un concepto, la paz no es una teoría, la paz son hechos cotidianos, son hechos concretos, son experiencias, son procesos, son organizaciones, son dinámicas que a diario construimos desde las regiones. Yo creo que quienes más hemos hecho hechos de paz en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio del desconocimiento, en medio de este racismo estructural que aún perdura, en medio de la persecución, en medio de tantas cosas adversas que nos pasan, somos quienes vivimos en las regiones, quienes vivimos en los territorios, ya sean rurales, ya sean urbanos, y quienes de verdad llevamos este horizonte de construir paz en el corazón, en nuestras mentes y lo construimos a diario. También es cierto de que no podemos quedarnos quietos esperando que todo lo haga el gobierno, que todo lo hagan las leyes, que todo lo hagan las normas, o que todo lo hagan los grupos armados
o que todo lo hagan académicos, historiadores, analistas. No, no podemos quedarnos esperando a eso. Nosotros tenemos que ser capaces de seguir construyendo esa paz desde las regiones. Ahora impulsado por un gobierno, por un presidente que se la ha jugado prácticamente todo, porque es que la paz, además de ser una consigna del señor presidente, es una bandera que está enraizada, que está enarbolada en su programa de gobierno. Y por eso ha insistido tanto en los diálogos, no obstante de las crisis, no obstante de las desavenencias o de los avatares en contra que a veces se encuentra en el camino o a veces de los desplantes de los grupos armados que aún persisten en Colombia, ya sea guerrilla, ya sea paramilitarismo, ya sean bandas delincuenciales, pero tenemos un presidente que está fijo en el horizonte que la paz tiene que ser un hecho en su mandato y que tiene que quedar sembrada para los otros gobiernos que vienen en términos de seguir forjando la paz. Eso es lo que a nosotros nos impulsa, eso es lo que nosotros hacemos en los recorridos, en los diálogos que hacemos en las regiones. Eso es lo que precisamente hoy estábamos haciendo en el departamento de Norte de Santander, en la región del Tibú, en Cúcuta, donde estuvimos reunidos con organizaciones campesinas, con organizaciones indígenas, con organizaciones afrocolombianas, estuvimos reunidos con empresarios, estuvimos reunidos con productores de cacao, con productores de café, con productores de arroz. Estuvimos reunidos con mujeres, estuvimos reunidos con jóvenes que están empujando proyectos de reforestación, de restauración ambiental, que están impulsando economías propias, economías alternativas, construidas desde ellos en los territorios, en las comunidades. Esto nos anima mucho porque damos con ese hecho y por eso yo siempre planteo la paz. No se queda uno anhelando únicamente o esperando que los otros la hagan, la paz la estamos caminando y la estamos construyendo desde las regiones. Ese recorrido lo hemos estado haciendo desde cuando se instaló la mesa de diálogos, porque compañeros, debemos tener en cuenta de que en la ley 2272, que es el marco por el cual estamos abordando estos diálogos y después en la instalación de las mesas y la construcción de los protocolos y los acuerdos que hemos venido realizando con las guerrillas, hay tres pilares que son fundamentales. El tema del respeto a la población civil, que está firmado, que está acordado, que está pactado en los acuerdos y protocolos. El tema de la participación de la sociedad civil, una participación real y efectiva para que la gente empiece a hacer sus planteamientos de paz como lo ha venido manifestando el señor gobierno y el tema de transformaciones territoriales. El tema de transformaciones territoriales tiene dos aspectos. El tema de acuerdos de inmediato cumplimiento, que eso está pactado y está acordado, y el tema de la oferta institucional, el marco de la paz. Ustedes saben que los planes de desarrollo municipal y departamental pues tienen ese componente de paz que todos los gobernantes deben realizar de manera concertada y de manera coordinada con las organizaciones que habitan en esas regiones y territorios. Esto para hacer honor o seguir la ruta, la trazabilidad que desde el Plan Nacional está establecido, la paz como el elemento más importante que tenemos que empezar a realizar.
Por el otro lado, los avatares y las crisis, los inconvenientes que se han presentado últimamente con los grupos armados que estamos en las diferentes mesas, ha hecho que el consejero comisionado de paz emita un pronunciamiento o una línea prácticamente de territorializar la paz para empezar a recoger, a hilar desde las regiones y desde los territorios, porque los territorios son muy diferentes, tienen particularidades y características diferentes, por eso el enfoque es territorializar la paz. Ahora, eso es un reto y es un desafío, porque cuando llegamos a los territorios no solo hay grupos armados, no solo hay guerrillas, hay delincuencia, hay economías ilícitas, hay abandono estatal, hay falta de presencia del Estado, hay una cantidad de necesidades que atropellan prácticamente este ejercicio de los diálogos en las regiones, pero bueno, este es un reto que hemos asumido porque, como le decía, hay que empezar a escuchar a la gente. Y otro aspecto muy importante es que la comunidad internacional sigue acompañándonos, sigue firme en este ejercicio de diálogos, de búsqueda y construcción de la paz. La Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias, la Conferencia Episcopal están acompañando todo este proceso. Hay garantes, hay acompañantes y un aspecto muy importante que lo dejamos como regla establecida desde el principio de este proceso es que los diálogos se hacen en Colombia, se hacen en las regiones, se hacen en los territorios. No está descartada una conversa o diálogos a nivel internacional, pero por ahora estamos cumpliendo a cabalidad ese criterio establecido en la mesa que nosotros estamos, de que los diálogos se van a hacer en las regiones, con las comunidades, con la gente, en las veredas, en las comunidades, en las ciudades, porque este es el ejercicio de paz. No vamos a repetir el error que se cometió en el año 2016, que el tema de la participación fue muy débil y los sectores étnicos llegamos a última hora prácticamente y que ese documento que se llama capítulo étnico quedó como documento anexo en esos acuerdos de paz, por eso ha sido tan difícil el cumplimiento, la materialización en estos asuntos. Así que les comento un poco cómo está configurado la mesa de diálogo, cómo estamos haciendo los diálogos, cuáles criterios hemos fijado, qué protocolos tenemos acordados y firmados, qué vamos haciendo a medida que vamos recorriendo el territorio colombiano, por ejemplo. En los diálogos regionales nosotros escuchamos a la gente, pero también vamos con las instituciones. Estamos tratando de articular todas las instituciones, porque si el Estado no llega a las regiones de manera articulada a estarse con la gente allá los tiempos que se requiere, claro que hay que atender las agendas de gobernanza, pero la gente también necesita estar con el gobierno allá. Hemos llegado a las regiones, hemos estado con la gente, han ido los ministerios, han ido las agencias presidenciales, han ido las diferentes instituciones a escuchar a la gente y tenemos prácticamente agendas y rutas en términos de gestión para atender las dificultades que tiene la gente en las regiones. Esto lo digo porque es un asunto acordado con la guerrilla de las FARC, con la cual nosotros aterrizamos. Claro que hay dificultades, puesto que esta guerrilla que se llamaba Estado Mayor Central de las FARC se fraccionó, se dividió, que queda una parte con la cual nosotros estamos dialogando, la otra parte está marginada, si ha roto el cese al fuego, nacional, temporal y con enfoque territorial en regiones como Nariño, Cauca y Valle. El resto de las regiones mantiene el cese al fuego. Estamos instalando los mecanismos de verificación, hemos instalado el nacional, hemos instalado 5 mecanismos regionales, nos faltan algunos mecanismos locales, pero ahí vamos avanzando no obstante de las dificultades.
Ese es como un pequeño bosquejo respecto a cómo estamos funcionando en el marco de los diálogos. Ahora, ¿qué hemos encontrado en los territorios? Una cantidad de iniciativas que está haciendo la gente con dificultades, con esfuerzos propios, con sus propios recursos, que han puesto a la mesa ante las instituciones para que las aborden y las fortalezcan. ¿Qué dificultades tienen? Por ahorita tenemos dificultades porque las regiones, no obstante de tener ideas, de tener iniciativas, de estar trabajando, adolecen de acompañamiento técnicos, de experticias en asuntos de estudios, en experticias en asuntos de trámites jurídicos, en experticias de qué hacer para fortalecer capacidad institucional en los territorios. Por eso, la Agencia Nacional de Tierras, que tiene que ver con el tema de acceso a tierra, pues ha ido a instalar oficinas en departamentos como Caquetá, como El Meta, como Villavicencio, para que sus funcionarios estén más ahí de terreno trabajando el tema de acceso a la tierra con las comunidades. El Ministerio de Educación se ha desplazado a las regiones para atender la problemática educativa en zonas tan apartadas y tan de difícil acceso para que los maestros y las maestras lleguen y permanezcan allá en las aulas escolares. Hemos trasladado al Ministerio de Salud para que atienda la difícil problemática de salud que aquejan las comunidades en regiones abandonadas y apartadas prácticamente. Ha llegado el Ministerio del Transporte, está llegando la ARD con sus programas, con sus agendas para articular todo ese trabajo allá en regiones. De verdad que hemos encontrado mucho entusiasmo, mucho compromiso de las comunidades, mucha voluntad y disposición de la gente. La gente se desplaza 7, 8 horas de camino, pero llegan a los encuentros. Nos reunimos semanas enteras con ellos para atender esta situación. Ellos pernoctan en los mismos sitios donde hacemos los eventos. Nosotros igual trabajamos todo el día y parte de la noche y eso nos ha llenado de motivación y satisfacción. Así que ha respondido la gente, está respondiendo el gobierno y las instituciones, la mesa sigue manteniendo ese ejercicio de trabajo en terreno. A veces sesionamos en la ciudad de Bogotá, sobre todo cuando los ceses al fuego, el tiempo de cese al fuego se va a vencer. Sesionamos en Bogotá para estar atentos a los documentos que requiera de parte del gobierno nacional para trabajarlos de manera rápida y responder a esta agenda que es muy dinámica y muy rápida porque ustedes deben entender que el cese al fuego solo se pacta por 3 meses. Cerrados los 3 meses hay que volver a pactar otro cese al fuego, esto por las dinámicas que se están dando en las regiones y el mismo conflicto armado en este momento. Eso es como lo que hemos encontrado, la calidez de la gente, el compromiso, los reclamos, las quejas, las recomendaciones, pero bueno, para eso los vamos a escuchar a las comunidades y estamos creando mesas técnicas, estamos creando equipos técnicos para ayudar a la formulación de planes, programas y proyectos. Ese es como el otro balance de lo que hemos estado haciendo, pero hay un balance un poco negativo también que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta. En la mayoría de los territorios que nosotros hemos visitado, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés, Norte de Santander, Putumayo, nos encontramos con una problemática que tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica territorial. La gente no tiene escritura, no tiene documento que lo acredite como poseedores de esa tierra. Ya conocemos la trágica historia de qué es lo que ha pasado con esa situación y esto hace un poco difícil la acción del Estado porque hay que entender que la inversión del Estado pues no se puede hacer donde los territorios no tengan seguridad jurídica territorial. Para subsanar este tema es que la ANT se ha desplazado a las regiones con el propio director a la cabeza para establecer agendas de sanear esos temas rápidos para no atrasar la inversión o para no
detener la inversión por un asunto de seguridad jurídica territorial. Eso es desafiante, eso es complicado, pero se han encontrado ese tipo de voluntad. Por el otro lado, todo lo que son departamentos y municipios que tienen que ver con la Amazonía colombiana, pues ustedes saben que estamos bajo el abrigo de la ley segunda y ese es otro instrumento también que no permite que nos movamos con mucha rapidez en términos de infraestructura, en términos de programas, en términos de proyecto, porque tenemos que hacer todo un ejercicio jurídico en términos de cómo se sortea la ley segunda que impide activar cualquier iniciativa en zonas de conservación ambiental, corredores ambientales, esto toda vez que la ley segunda lo protege. Incluso hemos pensado en cómo con las comunidades, esto ha sido iniciativa de la misma gente, cómo empezar a hacer toda una investigación y un rastreo para ver cómo se puede modificar la ley segunda en términos de que no se vuelva un problema para la inversión del Estado y ayudarle a la gente que tanto lo necesita, sino más agilidad respecto a este asunto, porque la ley es la ley y pues el gobierno debe cumplirla. Las comunidades a veces se desesperan un poco por esta situación, pero tenemos que empezar a crear rutas para ver cómo sorteamos sin entrar a controvertir o no tener en cuenta la ley para ir avanzando en términos de cómo le vamos cumpliendo a las comunidades en esas regiones. Por el otro lado, nos estamos encontrando últimamente con el conflicto armado que permanece. Hay confrontaciones armadas. Ustedes saben que Iván Lozada le ha declarado la guerra armada a Calarcá. Calarcá es quien está en la mesa con nosotros y esto ha provocado confrontaciones en las comunidades. Incluso hay desplazamientos, hay gente que está saliendo de las comunidades, precisamente donde estábamos construyendo iniciativas con la gente. Esto ha dificultado un poco la situación, la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas. Estamos llegando al terreno a ver cómo sorteamos esta situación. Hemos hecho comunicación con las otras mesas, como las del ELN, con la que se va a instalar, que es la segunda Marquetalia, saber qué acercamiento tenemos en términos de cómo coordinamos, si se pudiera dar casos de conversa en términos de sacar a la población de civil de esas confrontaciones que se están dando, toda vez que eh, los choques se están presentando en terreno. En fin, tratamos de sortear una cantidad de problemáticas que se presentan y vamos avanzando. Por el otro lado, las críticas de sectores políticos, las críticas de los medios de comunicación que a veces en vez de informar, desinforman, confunden a la gente, hacen apreciaciones, hacen lecturas, hacen juicios que nada tienen que ver con lo que vamos dialogando en la mesa, que nada tiene que ver con la posición del gobierno nacional, son interpretaciones de ellos que lo hacen pues un poco de mala fe y esto pues trae desconcierto en las comunidades porque siempre que llegamos, siempre nos preguntan, pero ¿por qué los medios dicen esto? ¿Por qué se están presentando estas situaciones? Nosotros acá estamos trabajando, pero los medios y algunos sectores políticos nos estigmatizan, nos juzgan, nos dicen que nosotros somos guerrilleros, que le estamos haciendo el trabajo a la guerrilla, cuando contrario a eso estamos soportando los mismos rigores de la presencia de ellos y de la fuerza que utilizan ellos en las regiones. Por ejemplo, la Guardia Campesina ha estado fuertemente estigmatizada, así como lo estuvo la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona antes, siempre lo tiran para el lado de la insurgencia o siempre nos acusan de que nos opongamos a la acción de la fuerza pública, de la fuerza militar, incluso de la intervención del mismo Estado. Tenemos dificultades en términos ambientales, estábamos trabajando una ruta ambiental, pero últimamente hemos tenido dificultades porque el conflicto armado pues
ha paralizado la llegada de los funcionarios a las regiones y no nos ha permitido seguir construyendo los estudios, construyendo las rutas, las trazabilidades, el despeje de los asientos de los asuntos jurídicos y esto dificulta un poco. Así que, aunque la paz la construimos nosotros, la paz no se decreta, la paz se construye, así como tenemos la voluntad y el compromiso de la gente para construir lo que necesita, la agenda de paz y los diálogos en las mesas que estamos, pues también tiene muchas dificultades y ataques de sectores que no están de acuerdo con la paz o ven a la paz como un problema, porque también ustedes saben que la guerra es un negocio muy rentable en Colombia, en el mundo, y por eso a veces hay sectores que se oponen. Ese es como el panorama que nosotros hemos encontrado, pero nos anima mucho, nos motiva mucho a encontrar a campesinos, encontrar a hombres, encontrar a jóvenes, encontrar a mujeres, encontrar a mayores, encontrar a mandatarios locales que están en medio de tantas dificultades y con pocos presupuestos, haciendo cosas para aportarle a este ejercicio de la paz que ha trazado este gobierno. Esas son como las cosas que yo le contaría a ustedes, que le mencionaría ahora. Lo que también nosotros tenemos que hacer es, en ese ejercicio de que la paz se construye, pues cómo fortalecemos estrategias, dinámicas, contingencias, porque estamos seguros que si a esta ruta de paz que ha puesto este gobierno no le metemos gentes, la paz va a ser eh, dejada un poco al lado, porque imagínense, tenemos problemas con las reformas. Sin las reformas es difícil los cambios en términos de materializarlos y tenemos sectores políticos que están prácticamente atravesados. La reforma tributaria está en riesgo, menos mal que la reforma pensional se va sacando adelante, pero la paz necesita recursos, necesita inversión. Y si el presupuesto que tenía pensado el señor gobierno presidente, perdón, en términos de afianzar las políticas de paz que estamos construyendo nosotros no se da, pues va a ser problemático y van a presentarse desencanto en las comunidades. No obstante, mantenemos la voluntad de que pues el gobierno pueda conseguir los recursos que se necesita para la paz. Así que vamos con toda, nosotros estamos activando las mingas, en el suroccidente colombiano estamos trabajando día y noche, cómo concientizamos a la gente, cómo la sensibilizamos en torno a la paz. Acabamos hace 2 días de terminar una marcha de respaldo a la paz y rechazo a la violencia. Salimos de la instalación de una Asamblea Nacional Popular por la vida, el territorio, la paz y la democracia. Vamos ahora en función de crear los comités municipales, territoriales, locales. Estamos haciendo las conversas en términos de seguir la agenda que la Asamblea Nacional de Paz nos llevó. Vamos a seguir articulando con las instituciones porque también es un reto articular a las instituciones. Ellos tienen una infinidad de agendas, pero no obstante le han sacado tiempo a nuestras conversas en el orden nacional. Así que les comento esas situaciones que en unos casos son alegres, en otros casos son tristes. La crisis humanitaria no merma, las víctimas aumentan, el desplazamiento se sigue dando, pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos llegando a las regiones y a los territorios, porque lo peor que podemos hacer es apartarnos de la gente, cuando precisamente hemos ido a buscar a la gente nos ha respondido, tiene muchas expectativas, está con esperanza, están trabajando ellos en términos de superar
dificultades allá y sortear los conflictos y pues prácticamente estamos obligados a trabajar y a estar con la gente. Nosotros regresamos a Bogotá, hacemos unos arreglos en términos de documentos, asuntos jurídicos, porque pues instalar los mecanismos requiere tener presencia de la comunidad internacional, de miembros de la guerrilla, de miembros del gobierno y sortear los asuntos jurídicos para que miembros de la guerrilla lleguen a estas instancias de conformación de los mecanismos de verificación, pues tiene que surtir asuntos jurídicos que son bastante engorrosos, pero los abogados están trabajando todos los días para sortear estas situaciones y no dejar caer la mesa de diálogos de paz a pesar de las dificultades. Eso es, compañeras y compañeras, lo que yo les contaría para ver cómo seguimos construyendo esa paz que tanto la hemos luchado y que ahorita ya nos tocó a nosotros salirlas a conversar, salirlas a construir y hemos encontrado muchas cosas buenas también, pero muchas dificultades. Así que no vamos a cejar de esos esfuerzos que estamos haciendo y ahí es donde necesitamos también la voz de ustedes, la escucha de ustedes, porque ustedes van a ser replicadores en sus territorios, en sus regiones de lo que estamos haciendo en términos de paz. Ahí voy a hacer una claridad. En algunos departamentos y municipios no hemos llegado, porque ustedes saben que nosotros solo estamos con la guerrilla de las FARC, que está en la mesa de diálogos comandada por Calarcá. Esto es el bloque Magdalena Medio, el bloque Jorge Briceños, el bloque Raúl Reyes, que inciden en los departamentos de norte de Santander, Antioquia, Caquetá, Vaupés, Guaviare y parte del Putumayo. Esas son las zonas donde ellos tienen incidencia. Esperamos que se abran las mesas con los paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta para que aborden comunidades y pueblos de esa región, La Guajira, por ejemplo, Barranquilla, Córdoba, toda esa región. Esperamos que se cristalicen los diálogos con la segunda Marquetalia para acabar de cumplir, de cubrir regiones como el Tolima, regiones como el Huila, regiones como el Chocó, para acabar de llegar con la política de paz total, de paz del señor presidente de la República y del gobierno. Eh, Eso es lo que nosotros estamos haciendo, compañeros y compañeras. Así que y escucho inquietudes, precisiones si toca qué hacer, aportes, pero me encantaría escucharlo a ustedes, a ver cómo hacen ustedes desde los territorios para construir esta paz que es tan difícil en medio de tantas violencias, pero que no podemos ceder. Así que, compañeros, les Com- agradezco el tiempito y ahora sí los quiero escuchar. Compañero Feliciano, hay dos manos levantadas, primero Cristian Guerrero y Edilberto. Pero yo antes voy a hacer una pregunta, compañero. El compañero Gustavo Petro tiene la voluntad y la certeza que hay que construir la paz en Colombia, pero con justicia social. El pueblo lo acompaña en ese proyecto de construir y consolidar la paz para todas y todos los colombianos. La pregunta mía, compañero, usted que ha dialogado con esos sectores que no sé si llamarlo guerrilla o movimientos revolucionarios, ¿sí tienen la voluntad política de construir la paz? Compañero Feliciano, esa es mi pregunta. Escuchemos otras dos preguntas y usted nos contesta a todos. Cristian Guerrero, Muy buenas noches, agradeciendo. prendamos la cámara. Listo. Muy buenas noches, Cristian, del municipio de Sotará, departamento del Cauca. Pues muy interesante el tema que está tocando el ex senador Feliciano Valencia.
el contexto del conflicto que pues atravesamos en el país y en este Cauca, pues habla de los grupos que pues están trabajando en los departamentos, pero el departamento del Cauca es uno de los que pues más está la muerte de líderes indígenas, campesinos y demás, pero apenas visibilizan es como estas muertes y miramos que pues hay unos diálogos, pero no son verdaderamente incluyentes con los líderes de abajo, con las verdaderas bases. Pues yo sí diría que realmente se tenga en cuenta más que todo, pues desde abajo, desde las bases. A veces pues hablan del especial en los planes de desarrollo municipales del capítulo de La Paz. Este es el día de que en mi municipio, en ese plan de desarrollo municipal hay unas acciones que se han exigido, pero no se conocen. A veces estas diferencias, no sé, de los alcaldes o mandatarios, pues es un poco complejo. Hago parte de la Mesa Municipal de Sotará y Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado. Estamos en el subcomité de Atención, Prevención y Garantías de No Repetición. Nos preocupa toda esta ola que viene sucediendo con más de un líder que no tiene realmente las garantías para moverse en los territorios, los presidentes de juntas de acción comunal. Verdaderamente, pues esto es un conflicto que parece nunca terminar, pero realmente lo que se quiere y hemos exigido siempre ha sido que se llegue con inversión social, que se trabaje con las verdaderas bases de abajo. A veces llegan muchos los recursos como a las administraciones municipales o realmente y no se tiene esas garantías que realmente se hagan obras de impacto. Nosotros siempre hemos dicho aquí en el departamento del Cauca, uno de los más golpeados en este momento por este conflicto, que los que han hecho obras, y eso se le dijimos a la doctora Ángela Garavito del Ministerio del Interior, a veces entregan obras estos grupos porque no hay presencia de ese Estado. Han entregado hospitales, centros de salud, ambulancias, puentes, en el macizo colombiano, la construcción de vías, todo eso, y no entendemos por qué se habla desde lo municipal, o sea, estas acciones. Y yo sí me gustaría que realmente pues se llegara y se exigiera también a los mandatarios, pero que esto fuera más ampliado con los líderes que estamos en estas zonas y que realmente se trabaje en unas verdaderas políticas públicas incluyentes y vinculantes, las mesas de participación de víctimas que se hacen en cuenta. A veces no se ve esa representación y ahí es donde está la voz de las víctimas del conflicto armado, porque realmente es difícil uno representar y creo que el Cauca está en este momento ocupando el primer lugar con más de 580.000 víctimas, casi la tercera parte de nuestro departamento por los confinamientos, toda esta problemática de crisis humanitaria. Entonces, Compañero, ese sería mi llamado. Gracias. bueno, sigue, hagamos preguntas concretas para que puedan todos los compañeros hacer la pregunta. No hagamos discursos, sino preguntas concretas. Hilberto y sigue Frangey. Buenas noches a todos y a todas y al compañero Feliciano. Mire, voy a hacer un pequeño introducción para inducir la pregunta. Compañero, la pregunta Nuestro- concreta para que alcancemos todos. sí, no, brevito, no, eso no es mucho. Nuestro conflicto tiene una caracterización. Es político, es militar, es económico, es ambiental. Con respecto a eso, este gobierno no está planteando nada distinto a lo que ha planteado todos los gobiernos de derecha en cada proceso de paz. Estamos llevando de esta comisión de paz y de la iniciativa de gobierno es el desarme únicamente como parte central de los acuerdos de paz. Bien, y como lo dice el compañero Feliciano, la paz se construye, la paz se camina. Entonces creo que a este gobierno le hace falta que a esas mesas, a ese componente de agenda y de presencia, hagan parte presencial los partidos.
porque no solamente tienen que desarmarse las insurgencias o los paramilitares y las bandas, también tienen que desarmarse los partidos, tienen que desarmarse los empresarios. Incluso hay que llegar a un aspecto internacional que tiene que ver con la soberanía. Entonces, visto de esa manera, el gobierno no está planteando una paz realmente total, porque en las mesas no están haciendo presencia quienes son responsables de hechos en contra del pueblo. Los partidos no están representados en la mesa y los partidos tienen gran responsabilidad de la violencia en este país. Los empresarios no están haciendo, no hacen parte de la mesa y no están respondiendo en las mesas por los hechos violentos contra los trabajadores. Entonces, a esa paz que plantea nuestro presidente, que es total, creo que esos componentes de debate y de discusión le hacen falta para que podamos empezar a construir una verdadera paz total. Porque si no hacemos desmonte de las normatividades que van en contra de derechos civiles, construidas por los partidos, si no desmontamos las normatividades laborales que van en contra de los trabajadores, construidas por los partidos, entonces la paz va a ser inútil mientras se persiga única y exclusivamente el desmonte de las armas de la subversión. Entonces, ¿considera el compañero Feliciano que se equivoca o no se equivoca el gobierno frente a esta situación? Gracias, compañero. Sigue Franjay, por favor. Buenas noches a todos y pues al compañero Feliciano agradecerle por su tiempo. Feliciano, tú has tocado dos temas importantísimos y dijéramos en general todo, pero hay una cosa y es el recrudecimiento de las dinámicas de conflicto y dijéramos la profundización de la crisis humanitaria en varios territorios. Ante la situación puntual que hoy tiene el Cauca y la dirigencia social e indígena con la estructura que están allí, el MC en cabeza de Iván Mordisco, donde hay un rompimiento no solo del marco de negociación, sino una confrontación directa a la dirigencia en el marco de su ejercicio de gobierno propio. ¿Cuáles son las estrategias que hoy están en curso y cómo podemos nosotros acompañar y dijéramos propiciar que eso avance en aras de detener pues ese desangre que estamos viviendo en los territorios y que próximamente es muy cercano a lo que se está replicando también en el Valle del Cauca? Gracias, Franjay. Compañero Feliciano tiene la palabra. Micrófono, micrófono, Feliciano. Gracias. Por la última, la crisis humanitaria en el Cauca y enlazarla con la que preguntaba Cristian. En el Cauca, en Nariño y en el Valle, no hay cese al fuego y no hay diálogos, puesto que Iván Lozada se apartó de la mesa. Y lo que ha ordenado el señor presidente es una ofensiva total y masiva para ir detrás de las fuerzas, los integrantes de Iván Mordisco o del bloque Jacobo Arenas. Eso está claro. O sea que ahí es guerra total. Y eso pues obvio va a aumentar la crisis humanitaria, porque ahora tenemos una guerrilla que no es de monte, tenemos una guerrilla que no anda a pie, tenemos una guerrilla que está utilizando tecnología y tenemos una guerrilla que no vive en el monte, no está encampamentada. Así que eso hace más complejo la dinámica del conflicto.
Ese es un problema por lo cual está creciendo la crisis humanitaria en el departamento del Cauca. Y compa de Sotará, ese es un asunto que debe quedar muy claro. Allá no podemos como mesa ir a hablar porque no hay diálogos. Allá no podemos llegar como mesa a dialogar con las comunidades en términos de vincular al ejercicio porque no se puede. Estamos impedidos. Suena incoherente, pero así es. Así que en el Cauca está llegando el gobierno, compa Cristian, con algo que se llama Misión Cauca, que está en cabeza de Alexander López, del Departamento Nacional de Planeación. Él es el responsable de atender la situación en el departamento del Cauca. Últimamente, el señor presidente le creó funciones especiales a la señora vicepresidenta de la República para que atienda el suroccidente colombiano. Esa es la misión de la señora vicepresidenta junto con Alexander López, con los gobernadores y departamentos. Misión Cauca. Para hacer más práctico y empezar a bajar Misión Cauca al departamento, se creó el Plan Cauca. Y el Plan Cauca recoge los planes municipales, el plan departamental para empezarlo a materializar en hojas de ruta, para empezar a llegar a las comunidades. Están en una fase de preparación para llegar a las comunidades. Así que las juntas de acción comunal, los cabildos, los consejos comunitarios, las JAL, las alcaldías, los consejos, la asamblea departamental, a prepararse porque eso va a ser muy rápido la materialización de estos planes. En ese plan Cauca y en esa misión Cauca está el tema de las víctimas. Nosotros estuvimos la semana pasada con la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, analizando los macrocasos para atender las víctimas que están en este campo para ser atendidas. Así que hay todo un plan de intervención para el departamento del Cauca. Ahora bien, señor Cristi, como ustedes son el constituyente primario, ¿qué tienen que hacer? Empezar a hacer presión en los consejos municipales porque el tema de paz, el enfoque de paz, tiene que ir en todos los planes, programas y proyectos que se vayan derivando como política pública en los municipios y en los departamentos. Es ahí donde tenemos que estar muy prestos y muy activos para llegar con nuestras propuestas, ya seamos como víctima o ya seamos como población que habitamos el departamento del Cauca. Esto se está trabajando para el caso de los indígenas en una mesa que se llama Comisión Mixta, para el caso de los campesinos negros indígenas en una mesa que se llama Mesa Interétnica en el departamento del Cauca, y para el caso del resto de la población se está atendiendo con el Plan Macizo Colombiano que se está empezando a trabajar. Yo me imagino que Sotará está bajo esa cobertura, así que se va a llegar allá, compa Cristian, para que esté muy pendiente y muy activo, puyando, por decir así, es una palabra muy costeña, a los concejales y a los asambleístas para que empiecen a incidir sobre esos dos planes que se está estableciendo en el departamento del Cauca. Por el otro lado, la pregunta de la crisis humanitaria respecto al contexto que nos hacía el tercer compa que nos preguntó. Claro que el problema de fondo, las causas vienen del asunto político, del asunto militar, del asunto económico y del asunto ambiental. Por eso Petro, como presidente, impulsó la reforma, se dio la lucha por la reforma y miren lo que hace, llamó a la unidad nacional a todos los partidos, a todos los líderes políticos del partido de gobierno
y de la oposición. Incluso se atrevió a hablar con el mismo expresidente Uribe, se atrevió a hablar con César Gaviria, se reunió con los presidentes, con Santos también se reunió para que le jalaran a la unidad nacional en términos de lo que tú decías, cómo cambiamos los asuntos de fondo que es la política, porque quienes son los líderes políticos y no le dan orientaciones a sus senadores y representantes a la Cámara, pues no va a ser posible las reformas para los que los cambios se pueden dar. Eso fracasó, eso lo dijo ya Petro, lo traicionaron, fue una puñalada trapera que le dieron ellos, dijeron que sí, se reunieron, se pusieron a votar corriente, para finalmente, cuando llegó la hora de votar las reformas, estos líderes dijeron no voten esas reformas y eso Petro lo ha interpretado como una traición. Por eso ahora estáis convocando a la gente al constituyente primario para llevar por vía de movilización las reformas que necesita este país. Ese es el asunto político. El tema militar pues se está desarrollando con todo el componente de la reforma a la Policía Nacional, se está dando con la incorporación del tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario a todas las directrices militares que hay en el territorio nacional. Ahí hay unos programas que se están estableciendo. La semana pasada se acabó de instalar una ruta para mejorar el tema de derechos humanos, para aclarar el tema del paramilitarismo a raíz de lo que sucedió en Tierra Alta, Córdoba. Hay rutas de investigación para detectar cualquier vínculo que haya entre fuerza pública y paramilitarismo. Eso se está haciendo desde el gobierno nacional. Así que se está haciendo todo un ejercicio en términos de lo que tú decías. Claro que en la mesa de diálogos, ahorita viene la semana pasada el sexto ciclo, ahí vamos a trabajar el protocolo de participación y en ese protocolo va que en los diálogos tienen que asistir los partidos políticos, claro que sí, tienen que llegar los empresarios, el sector privado, claro que sí, porque con ellos habrán muchos temas que hablar, el laboral, como usted lo planteaba, ese tema se va a discutir en la mesa cuando llegue su momento y se estarán preparando todos los documentos, todos los procedimientos para que eso se pueda dar y como va a haber participación de la gente, van a ser diálogos muy bien organizados. Estamos organizando la metodología para ver cómo se abordan esos diálogos. Entonces, sí van a llegar, además de campesinos, además de la ruralidad, los sectores políticos, el empresariado, incluso van a haber conversas con las cortes, con la rama judicial, porque también tiene que ver con asuntos de fondo por el tema político como lo planteaban. Así que eso está programado para que la gente llegue en ese asunto. Así que Petro no se está equivocando en términos de mandar la directriz de que la unidad nacional era con las fuerzas políticas, pero como hubo traición en el sector que ostentan el poder, pues está acudiendo al constituyente primario, aceptando, en esto Petro ha sido muy claro, cometí, no se pudo materializar la unidad nacional con las élites, me confía a ellos, caí en sus trampas, pero ahora estoy reconfigurando todo eso para poner en el constituyente primario ese debate, porque así debe ser. Así que ha aceptado equivocación, sí, está corrigiendo y está replanteando ahora cómo se va a hacer el ejercicio de sacar adelante las reformas en estos debates que se vienen. Y por el otro lado, pues la crisis humanitaria eh, se está atendiendo. Las Naciones Unidas, la comunidad internacional está haciendo todo su esfuerzo, la Defensoría del Pueblo para atender esa crisis que se está presentando en departamentos como el Cauca, como Nariño y que se está trasladando al departamento del Valle, porque no hay que olvidar, compas, que lo que era el Estado Mayor Central de las FARC se dividió en 4 vertientes. Quiere decir que hoy tenemos 4 vertientes
de las FARC, la FARC Marquetalia, la FARC Calarcá, la FARC Mordisco y la FARC Frente 57 Yair Bermúdez, que tiene su centro de operaciones en el departamento del Valle y que se está fortaleciendo en esa región. Así que es complicado todo esto, pero se le está dando un poco de manejo para ver cómo atendemos la crisis humanitaria. En el departamento del Cauca ha mermado un poco, pero se está trasladando a municipios o a regiones como Tierra Adentro. Los grupos armados empezaron a hacer presencia por los lados del macizo colombiano. Está llegando a Río Blanco, dicen que han visto presencia de grupos armados y Bogotá se está alertando porque por el lado oriental también está llegando presencia. Así que esta situación es tan compleja, pero el gobierno está moviendo toda su capacidad institucional para ver cómo se responde a esa situación. Y para la segunda pregunta es que el gobierno está replanteando en cabeza del presidente toda su política en términos de una correlación de fuerza muy importante ante la traición de las élites políticas para ver cómo saca adelante las reformas, está haciendo cambios rapidísimos en instituciones para ver cómo se ejecuta de manera más rápida los recursos. El tema de la paz está andando a mil porque el tiempo pasa, el tiempo de gobierno se acorta y el presidente ha puesto a todo mundo a trabajar 24/7 en términos de responder a la agenda que se ha propuesto el señor presidente y el gobierno nacional. Y para la pregunta que tú hacías, Mauricio, que si hemos encontrado voluntad política en la guerrilla que está con nosotros dialogando, sí, sí, ellos han sido muy reiterativos que a pesar de la guerra que les declaró Mordisco, a pesar de los operativos militares, a pesar de las retenciones que últimamente han sufrido, a pesar de todo, ellos siguen firmes en la mesa, siguen firmes con su vocación de paz, han demostrado que están prestos a, a convocar a respetar las convocatorias que hacen las comunidades y hemos encontrado un compromiso real y manifiesto de parte de ellos. El problema es que ellos pues no son toda la guerrilla que antes tenía el Estado Mayor Central de las FARC y ellos pues también tienen que sortear con una capacidad de situaciones internas que ellos mismos tratan de sortear porque también tienen que responder al gobierno, tienen que responderle a la sociedad con su vocación de paz y tienen que responderle a la guerrillera que en este momento también está siendo asediada. Eso les comentaría respecto a estas preguntas. Compañero Feliciano, llamo a Mariana, que levantó la mano, sigue el compañero Armando y termina el compañero Víctor Ernei. Pero hacemos preguntas concretas. Mariana, Muy buenas noches para todos. Pues yo más que preguntar paso por aquí, yo hago parte de un grupo de mujeres que se llama Mujeres Exportadoras de Paz, que lo lidera nuestra lideresa María del Rosario Borjas. Somos aproximadamente 1000 mujeres trabajando en cómo construir paz. Eh, Estábamos esperando los encuentros territoriales que iban a ser, que estaban pues estipulados más o menos por la Semana de la Paz, pero hubieron inconvenientes y no se pudieron hacer. Pero sí queremos que lleguen esos encuentros al territorio, porque la verdad que sentimos que estamos en un abandono, por lo menos aquí en Barranca Lebrija, zona rural de Aguachica, Cesar, un territorio de más de 1000 habitantes y no contamos con los colegios. Los colegios están sin legalizar, por lo cual no puede haber inversión en el colegio y nuestros niños están estudiando en una situación terrible. No contamos con una ambulancia, no contamos con un puesto de salud, sin decirle que tenemos más de 4 años sin recolección de basura y tenemos el corregimiento totalmente legalizado. Oportunizar.
Se quedó congelada, compañera. Ella sigue ahora cuando se descongele. Sigue armando preguntas concretas por poner que el tiempo nos corre. Buenas noches, compañero Feliciano Valencia. Un cordial saludo para usted y para todos los aquí presentes. Mi pregunta, dos preguntas concretas. ¿Qué puedo hacer yo como un ciudadano común y corriente para aportar en el proceso de paz? Y segundo, en la ciudad de Cali, ¿dónde está ubicada la oficina para el acceso a la tierra? Puesto que Aló. mi familia y yo hemos sido víctimas del despojo de tierras. Pues estaba yo muy pequeño, pero somos parte también de esta violencia. Muchas gracias por su presencia y por su respuesta. Gracias, Armando. Sigue el compañero Víctor Hernay. Compañero, Bueno, primero que todo, un Pre- saludo pre- especial desde la ciudad de Santiago de Cali, de la Comuna 21. Me presento, mi nombre es Víctor Enrique Vara, prende la edil de la cámara, Colombia Humana. compañero, prende la cámara. Bueno, qué pena, estoy aquí como sentado en la camita, descansando el día de hoy, pero igual la prendo, aquí estoy. Bueno, me presento, mi nombre es Víctor Guevara, edil de la Comuna 21 de Santiago de Cali por la Colombia Humana. La pregunta es la siguiente, para el doctor Feliciano, un saludo especial y para todos también. Tenemos 1.400 familias del conflicto armado en Colombia que no han sido reparadas y no hemos sido escuchados de parte del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro estuvo 2 veces aquí en la Comuna 21, donde no nos dio la participación ciudadana, como lo establece la ley 1757 del 2015 en Colombia. Uno por ese lado, porque hemos sido olvidados de parte del gobierno. Lo otro es, ¿qué pasó con el presupuesto de la paz y que tenía el presidente Gustavo Petro? Porque no solamente están las guerras del Cauca, sino también las guerras urbanas que en este momento se nos están reclutando a los jóvenes. Entonces, sí quería la oportunidad de poder ser parte de esa mesa de la paz como edil, ya elegido por voto popular por la sociedad colombiana, y mirar cómo podemos integrarnos a esas familias, también a esas mesas en el tema de reparación, de esas familias que en este momento están viendo en cambuches con estos aguaceros que están cayendo y nos ha tocado alimentar a esas familias, pero no soy el gobierno ni por las esquinas. Muchas gracias. José Tombe, y cerramos las preguntas. José Tombe. Sí, muy buenas noches, ¿cómo les va? Les Sí. habla José Luis Tombe Zúñiga, oriundo del norte del departamento de Cauca. ¿Sí me alcanzan a escuchar ahí? Está nítido. Haga la pregunta, compañero. Bueno, mi pregunta sería muy concretica, dos preguntitas. La primera, ¿qué están haciendo por el caso de las amenazas que hay contra los líderes defensores de derechos humanos, que cada rato panfletean a los líderes y ahora están pidiendo que nosotros como líderes entreguemos un censo de poblaciones a los cuales van a ser asesinados? Y esto es gravísimo. Y también lo que queremos saber es por qué los grupos armados están amenazando a niños que integran las familias de los líderes en el norte del Cauca. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, compañero José. Andy, cerramos ahora sí la pregunta. Andy Álvarez de la Costa. Muy buenas noches, compañero Juan Díaz Pérez, de acá de la ciudad de Cartagena. Mi pregunta va relacionada con el tema sobre los diálogos que están, bueno, en pausa con el ELN. ¿Por qué no el gobierno no ha tenido en cuenta las conclusiones que se hicieron en los comités de participación ciudadana regionales
y se retoma el diálogo, el gran pacto social que se estaba estableciendo en ese proceso de construcción. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta las conclusiones que nosotros, bueno, como sociedad, como jóvenes, hicimos en las asambleas y la participación ciudadana en las regiones? Esa es mi pregunta. Gracias, Andy. Compañero Feliciano, tiene usted la palabra. Yo no sé si la compañera que Constructoras de Paz, donde tienen un colectivo de 1000, me escucha. Mariana, Pues con nosotros como mesa, yo estoy hablando ahorita como mesa, no tenemos incidencia en esa región, pero allá hay colectivos que se van a activar. Por ejemplo, si se activa la mesa de diálogos con los paramilitares de esa región, este tema va a entrar en la agenda de discusión. Allá hay un compa que está de delegado del gobierno nacional, que es un compañero guayú, Armando Balbuena, que es de allá de La Guajira. Y cuando se abra esta mesa, seguramente este tema se incluye en esos debates. Así que estar muy atentos. Pero para el caso de víctimas, ustedes saben que está la ley 1448, están las otras resoluciones derivadas de este proceso, pero desafortunadamente no hay recursos suficientes y la institucionalidad que debía crearse para esto. En el marco de los acuerdos del 2016, pues también quedó en veremos. Esos son los problemas que vienen ocasionados del acuerdo del 2016. El no cumplimiento de los acuerdos del 2016 son activos para la reactivación de este conflicto que estamos viviendo hoy. Eso también debe estar claro. Y muchos de la normatividad, como la que planteaba el compañero de Cali, pues prácticamente quedaron ahogadas porque esa normatividad, aunque son leyes, pues no se han podido materializar porque no se cuentan ni con política pública ni con los recursos suficientes. Imagínense que hay gente que está acudiendo a tutelas, está acudiendo a la corte, está acudiendo a otros mecanismos para que esos derechos se puedan reactivar. Si la gente solo se queda esperando con lo que está en la ley, muy difícil que eso se pueda realizar. Incluso en Cali estuvimos en un conversatorio con varios abogados explorando una cantidad de rutas para ver cómo se hace con el tema de la reparación. Ya que son más de 20.000 víctimas que están haciendo colas para ser reparadas. Y eso va a ser tremendamente difícil. Así que ese tema de las víctimas es un tema bastante espinoso, bastante complicado, pero ahorita escuchaba a la doctora Lilia Solano, que está coordinando la Unidad Nacional de Víctimas, la UARIF, que están creando una cantidad de contingencias jurídicas para atender todo ese rezago en términos de reparación de las víctimas de una manera coordinada con la ANT, con la URT, con la ADRT, la ADR, porque son instituciones que tienen que ver con la reparación. Así que habría que estar muy atento a ver cómo sale la ruta que se está construyendo ahorita desde la Unidad Nacional de Víctimas. Para el caso del compa del norte del Cauca, los grupos armados que están operando aquí, la Dagoberto Martínez y la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, están utilizando esa modalidad de presionar a la gente para que empiece a entregar los líderes que, como ellos lo manifiestan o dicen o tienen sospecha de que son colaboradores del ejército o del otro grupo que también está operando en esa región, que es el Frente 57, o que le está dando información
a los helenos. El problema es que como hay una guerra de grupos armados, el ELN combatiendo a los grupos de Iván Mordisco, el Frente 57 combatiendo, las fuerzas militares también. Entonces ellos han entrado en un estado de pánico prácticamente y a todo mundo están mirando como sospechosos y a todo aquel que medio sospechen de que le está dando información a otro, pues los están matando y lo están liquidando. Esto ha aumentado la muerte de líderes en el norte del departamento del Cauca. Este tema lo ha abordado el Ministerio del Interior, la Dirección de Etnias, la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas, para ver cómo se atiende este tipo de situación. Para el caso de los pueblos indígenas, se ha creado una ruta, un plan de atención para este tipo de situaciones que se está dando en términos de salvaguardar la vida de la gente. Pero a este fenómeno, compa, del norte del Cauca, se atraviesa otro, que es que la misma gente está creando, o hay personas inescrupulosas sin alma que se han vuelto reclutadores de menores, que los están reclutando allí en las comunidades y lo están trasladando para otros departamentos, como el Caquetá, por ejemplo, para llevarlos a combatir ahorita porque están en guerra abierta con las otras guerrillas. La situación del norte del Cauca es una situación muy complicada, pero se está mirando la forma de cómo se articula entre autoridades indígenas, afros, campesinas, alcaldías, defensoría del pueblo para crear contingencias en términos de prevención y atención. Esta misma situación se está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas en Cali para atender la violencia urbana que está acrecentándose en la región. Están trabajando un modelo muy parecido al tema de Buenaventura. Posiblemente se abran unas posibilidades de crear mesas urbanas para ver cómo se maneja la situación de las guerras urbanas que se están acrecentando en ciudades como Cali, Popayán, la misma Buenaventura o ahorita Pasto, donde se ha incrementado el conflicto. Así que el gobierno no está quieto, se está atendiendo. Y para el caso del compa, que me preguntaba cómo se tienen en cuenta las conclusiones de esa asamblea que se hizo en el marco del pacto social para esto que llegue al ELN, pues nosotros en la mesa del ELN no tenemos mucha injerencia, mucha incidencia. Podríamos presentar ese caso si nos lo hacen llegar bien documentadito para que llegue allá, lo analicen allá y a ver qué respuestas tenemos. Para el compa que nos preguntaba, el compa respecto a dónde quedan las oficinas de la ANT y la de víctimas en Cali, yo a través de Mauricio, si quiere, le mandaría las direcciones porque afortunadamente en Cali están varias oficinas, no solo la de víctimas, sino de la URT, que el director es muy enjuicioso en términos de hacerle seguimiento a esas rutas de reparación. La ANT también tiene una oficina que trabaja ahí en la ciudad de Cali, que tiene también que ver con el tema de reparación. Y ahí hay una mesa regional para atender el tema de suroccidente colombiano de víctimas. Así que si quiere direcciones concretas, pues yo ahorita no las tengo aquí a la mano, pero a través de Mauricio se las podría hacer llegar para que se las comparta a usted si así fuera el caso. Compañeros y compañeras, les pido que enciendan las cámaras y los micrófonos, pero en silencio, por favor. Compañero Feliciano, nosotros las mujeres y los hombres y amigos del M19 que estamos aquí presentes, siempre le damos un pequeño detalle a los invitados por compartir con otros su conocimiento y todos estos elementos que nos ayudan a salir a hacer pedagogía en los territorios. Entonces, compañeros, tema del compañero Plutarco. Buenas noches, Plutarco. Compañero, este es un pequeño detalle, pero con mucho sentimiento. Compañeros, todos el aplauso al compañero Feliciano por brindarnos su conocimiento.
Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Eso, gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas doctor gracias. Feliciano. Ahí Gracias a quedaron mis usted. datos. Le agradezco a la ciudad de Cali que nos dé la Muchas oportunidad.